Y llegamos ahora al capítulo 24, el capítulo final de este segundo libro de Samuel. Ahora, en este capítulo 24 del segundo libro de Samuel, encontramos otro pecado de David, como hemos dicho. Hizo un censo del pueblo. En realidad, hay muchos que no llamarían a esto un pecado. Hemos llamado a esta sección otro pecado en la vida de David. Delante de Dios, el hacer un censo del pueblo fue un pecado tan malo como los otros pecados de David. Cuando uno es culpable de violar una parte de la ley, amigo oyente, es culpable de violar toda la ley. Ahora David no creyó a Dios y en sus acciones lo evidenció. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. En el principio Dios quería que David hiciera un censo del pueblo. Dios quería que lo hiciera para animar a David y para fortalecerlo. Dios quería que supiera que tenía detrás de él, apoyándolo a un gran ejército. Si un rey va a salir contra un ejército enemigo, tendrá que sentarse y calcular si tiene suficientes fuerzas militares como para ganar o no. Amigo oyente, la fe no es un salto en el vacío, no es una jugada ciega. La fe ni siquiera es un espero que sí. La fe es cosa ciertísima. Dios nunca le pidió a usted que creyera algo que no fuera cierto, que no fuera verdad. La fe se apoya en una roca. Nuestro Dios es roca y un fundamento seguro. Dios quiere que nos apoyemos sobre Él. La fe, por eso, no es simplemente un salto en el vacío. Pero hay un tiempo en su vida, amigo oyente, cuando necesita vivir y caminar por la fe, reconociendo que no puede vivir por sus propios esfuerzos ni por números. Desafortunadamente, la iglesia hoy en día no ha aprendido a confiar en Dios, y como resultado, en las reuniones anuales, las victorias espirituales nunca se mencionan. Lo que se menciona son las cifras, cuánto tenemos en la tesorería, cuántos fueron bautizados, cuántos se hicieron miembros de la iglesia, y luego, si estas cifras lucen bien, consideramos que hemos logrado una gran victoria espiritual. Leamos los versículos 3 al 9 ahora de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Joab respondió al rey, Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ahora David pecó al hacer un censo del pueblo en esa ocasión. ¿Por qué? David ahora es un rey viejo. David sabe que Dios ha puesto un fundamento debajo de él y sabe que puede vencer al enemigo. No le era necesario en ninguna manera hacer un censo del pueblo. A veces creemos que la maldición de la iglesia hoy en día es tener en su medio a personas que siempre se preocupan por las cifras y los cálculos, anotándolo todo en todos sus detalles. Estas personas en realidad no saben nada en cuanto a la victoria espiritual que debe estar teniendo lugar. Y eso es lo que David hizo aquí. Continuemos ahora con los versículos 10 al 13 de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado,
vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios da a David una selección entre 3 castigos. La respuesta de David al Señor es notable. Revela que David era un hombre que sabía confiar en Dios. Ahora, como ya lo hemos dicho antes, lo diremos una vez más. David falló, eso es verdad. Cometió pecado. Pero allí en lo más hondo de su corazón tenía una fe que nunca falló. David siempre confiaba en Dios y su respuesta a Dios lo revela. Leamos el versículo 14 ahora. Entonces David dijo a Gad, En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dios dio a David una selección entre 3 castigos, como lo hemos dicho. Le dijo a David que escogiera uno, pero David no escogió ninguno de los 3. Le dijo al Señor que no quería caer en manos de hombres. Y esa es una de las cosas que hemos pedido al Señor en cuanto a nuestro ministerio. Sentimos mucho por aquellos hombres en el ministerio del Señor que para poder proseguir tienen que adular servilmente a otros. Que Dios tenga misericordia de ellos. David, pues, no quería estar sujeto a ningún hombre. Quería caer más bien en manos de Dios. Sabía confiar en Dios. Y cuán maravilloso es cuando vemos a David haciendo eso. El Señor envía entonces una peste sobre Israel. David sabía que estaría bien en manos de Dios. Así debemos creer nosotros cuando Dios nos castiga. Prosigamos leyendo ahora los versículos 15 hasta el 17 de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Amigo oyente, el Señor al que ama, disciplina. Permítanos decirle que hay una ternura en su disciplina. Hay un solaz en todo y una gran bendición. Solo Él puede quitar las lágrimas. Solo Él puede vendar a los quebrantados de corazón. Solo Él puede sanar los daños que hay en el corazón. El médico puede darle los primeros auxilios cuando se ha encontrado en un accidente, pero en los grandes accidentes emocionales de la vida, amigo oyente, solo el Señor Jesucristo puede vendarle y sanarle. ¿Cuánto necesitamos a Cristo hoy en nuestras vidas? Y llegamos ahora a la última parte de este libro. David quiere edificar un altar al Señor. Leamos los versículos 18 al 24 ahora. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Fue una cosa noble esta que hizo David aquí. Ah, que el pueblo de Dios aprendiera esta lección.
Sabemos que no debemos hacer mención de las finanzas en la obra de Dios hoy en día. Reconocemos que hay demasiado énfasis que se hace sobre el dinero. Pero considere usted lo que hizo David. Arauna quería darle a David la era, pero David le dijo, no me la puedes dar, te la voy a pagar. ¿Por qué? David continuó hablándole, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Que Dios tenga misericordia de los que hoy en día reciben gratis todo lo espiritual. Permítanos decirle, amigo oyente, que tienen que estar dispuestos a pagar las cosas, y entonces Dios les honrará y les bendecirá. Amigo oyente, dicen que en el centro de música en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, hay que pagar un precio relativamente alto para entrar al centro de música de dicha ciudad y sentarse por allí muy arriba en las graderías, hasta donde tienen que conducir la música por medio de tubos, porque queda muy lejos del escenario. Sin embargo, hay muchos hermanos en Cristo que alegremente pagan esta suma, pero cuando van a escuchar música evangélica o a asistir a un servicio, aunque son muy bendecidos por eso, esos mismos hermanos no están dispuestos a ofrendar nada. David dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y amigo oyente, nosotros decimos un aleluya a lo que David ha dicho. Era un hombre admirable. El hecho es que hay muy pocos hombres como él aún en estos días. David compró esa era. ¿Sabe usted dónde queda esa era? Está situada hoy en día en el lugar donde se encuentra la mezquita de Omar. Fue el sitio sobre el cual Salomón edificó el templo. En realidad debe llamarse el templo de David, porque él fue quien pagó el terreno, lo diseñó y reunió casi todos los materiales para la construcción. También es este el sitio donde será edificado el futuro templo. Y el último versículo de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y con él concluye también nuestro estudio de este segundo libro de Samuel. En los minutos que nos restan, hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado en este segundo libro de Samuel. Podemos dividir este segundo libro en dos partes principales. En primer lugar, los triunfos de David, que comprende los capítulos 1 hasta el 10. En segundo lugar, los apuros de David, que comprende los capítulos restantes, o sea, los capítulos 11 al 24. Ahora, dentro de los triunfos de David, el capítulo 1 nos presenta el llanto de David por la muerte de Saúl y de Jonatán. El capítulo 2 nos habla de la proclamación de David como rey de Judá. En el capítulo 3 tenemos la guerra civil. Abner pacta con David, pero Joab lo mata. El capítulo 4 nos habla del asesinato de Isboset, hijo de Saúl. En el capítulo 5, David es proclamado rey de todo Israel. Cambia su capital a Jerusalén. El capítulo 6 nos presenta los esfuerzos de David por llevar el arca a Jerusalén. El capítulo 7 nos habla del pacto de Dios de edificar la casa de David. En el capítulo 8, David consolida su reino. En el capítulo 9, David favorece a Mefiboset. Y en el capítulo 10, David lucha contra Amón y Siria. Estos son los triunfos de David. Ahora, dentro de los apuros de David, el capítulo 11 nos presenta los dos grandes pecados de David. En el capítulo 12, Natán enfrenta a David con sus pecados. David se arrepiente. En el capítulo 13, Tamar, hija de David, es violada por Amnón, hijo de David. Amnón es muerto por Absalón, hijo de David. En el capítulo 14, David, con un perdón indiferente, permite que Absalón regrese a Jerusalén. El capítulo 15 nos habla de la rebelión de Absalón contra David. En el capítulo 16, Siba, siervo de Mefiboset, engaña a David. Simei maldice a David. El capítulo 17 nos presenta a los consejeros de Absalón, Aitofel y Usai, estando en pugna en cuanto al ataque contra David. En el capítulo 18, Absalón es muerto y David llora. En el capítulo 19, David es restaurado al trono. El capítulo 20 nos presenta a Seba y su insurrección contra David. En el capítulo 21 tenemos 3 años de hambre.
Los gabaonitas se vengan de la casa de Saúl y hay guerra con los filisteos. El capítulo 22, que dijimos era idéntico al Salmo 18, nos presenta el cántico de liberación de David. El capítulo 23 nos permite ver las últimas palabras de David y también hay una lista de los valientes de David. Y en el capítulo 24 que acabamos de estudiar, tenemos el pecado de David en hacer un censo del pueblo. Él entonces escoge su castigo y compra la era de Arauna. Esto pues es lo que corresponde a la segunda sección, o sea, los apuros de David. Y este, en síntesis, amigo oyente, es el contenido del segundo libro de Samuel que acabamos de estudiar. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro viaje por el Antiguo Testamento y daremos comienzo a nuestro estudio del primer libro de los Reyes. Este libro es el segundo en la serie de 3 libros dobles. Originalmente constituía una sola obra. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la Septuaginta, o sea, los 70 que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Le invitamos, pues, a que nos acompañe mientras recorremos versículo por versículo el primer libro de los Reyes. Y estamos seguros que será de gran bendición para usted. Será, pues, hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga copiosamente.